Bueno, Jenny, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Cómo están, Con chicos? más Muy datos, por buenos días. supuesto. Y básicamente vamos a hablar un poco acerca de lo que fue las declaraciones del día de ayer, justamente lo que contaba Vivi, ¿no? Los 9 amigos, porque faltó declarar uno, dado que en un momento se descompensó la mamá de Fernando Baezosa, ya eran las 7 de la tarde, decidieron hasta el momento que no declare, y por otro lado, el papá de la novia de Fernando Báez Sosa. Alguien que, como bien decían ustedes y también Lili, Vivi directamente decidió no declarar por la situación que está viviendo, por toda la situación psicológica que lamentablemente todavía no pudo afrontar y no, quizás no declare en todo el juicio. Lo que se prevé es que sí lo va a hacer. Ayer en off tuve la posibilidad de hablar con, por sobre todas las cosas, los abogados de la familia de Fernando Báez Sosa y nos decía eso, que seguramente lo va a hacer casi al final del juicio, pero hasta el momento lo preferible es que no lo haga y que no se someta a esa El situación. papá de la Sí lo novia es quien hizo el papá. reconoce el cuerpo. El papá de la Exactamente. novia es el que, en Y, definitiva, y reconoce aparte el el cuerpo detalle, después. ¿no? Esto de que decía, no le desea a ningún padre que vea el cuerpo de su hijo tal como lo vio él, que tuvo que acompañar a Silvino justamente precisamente hacia lo que fue el lugar donde lo tuvieron que reconocer, que él tuvo la oportunidad de hablar con la fiscal, y el hecho de mi hijo, a ver, o mejor dicho, el novio de mi hija era una persona muy buena, en ningún momento se involucró con nadie en cuanto a una pelea y termina en esta situación realmente terrible y todo lo que después le contó la chiquita, ¿no? Jenny, A su vamos a padre. repasar lo que dijeron los testigos, ¿te parece? Exactamente, vamos con el primero de los amigos, después de obviamente que lo hizo Rossi, que es Lucas Filardi. Dice, Fernando me dijo sobre el roce del boliche. ¿Por qué? Después vamos a ver en cada una de las declaraciones cómo hay uno que reconoce que sería por él la pelea Pero que en ese y momento no que se da después ni se dio cuenta. cuenta. Ujú. Pero bueno, Fernando le cuenta esta situación cuando ya están enfrente, están comiendo el helado, y dice, le pegaron a Juli. Juli justamente no es la novia, sino este amigo al que nunca se da cuenta. Les dije que paren y ahí se ensañaron conmigo. ¿Por qué? Porque había un grupo que estaba dentro del boliche, sucede esta situación, Juli se va al baño y otros quisieron separar y sucede esto que estábamos contando. Sé que Tonsen le pegó. Hay algo muy importante acá. Todos lo reconocen a Tonsen como el mayor agresor de Fernando, con patadas en la cabeza, patadas en distintas partes del cuerpo, y es más, mostraron ese video de 8 segundos, que todos sabemos que lo filmó Lucas Pertossi, donde básicamente se ve como este hombre que tenía la camisa desabrochada, camisa negra, era básicamente Tonsen pegándole a la víctima. Después, yo diría que en el pecho el que me sacó a mí fue Luciano Pertossi, otro que reconocen gran cantidad de los amigos como que era el agresor de cada uno de ellos y después fue contra la víctima. Y después, bueno, señala que era el que estaba pegando patadas en el costado de la cabeza y en el resto de los agresores, obviamente que no los recuerda, pero que básicamente pudo ir dando algunos detalles de la ropa y demás. Porque claro, cuando vos lees las 300 carillas que tiene la instrucción, ellos no dan nombres porque no lo sabían. Muestran o cuentan detalles como lo que es la ropa, cómo eran físicamente, y después le pudieron poner, obviamente, un nombre a ese rostro. Y es lo que estaban contando cada uno de los jóvenes. Juan Bautista Besuso, el segundo amigo que declara. Si tuviese que decir quién golpeó primero, es Enzo Comelli. Acá involucra a alguien que en lo que es la instrucción no está. O sea, está vinculado a la golpiza, pero no como el que la inicia. Se había hablado de Pertossi, justamente, que era el que iniciaba estos golpes. Estamos hablando de Ciro Pertossi. Y él lo pone en otra situación que obviamente con todo lo que hay va a ser importante de cara a lo que es el final del juicio y obviamente la sentencia. Lo reconocí en la rueda y por cómo estaba vestido. Es justamente lo que les decía, ¿no? Lo que ellos se acuerdan de manera visual. Describió que ese Radbier fue quien le dio a Fernando uno de los primeros golpes y lo dejó arrodillado. Y luego Thompson, fíjense otra vez, le dio 3 patadas en la mandíbula. La hazaña que tenía ese personaje, ¿no? Esa persona que directamente es el que se lo ve también cómo lo sacan del boliche. La sensación en el momento fue que el ataque fue hacia Fernando y que cuando cualquiera de nosotros quiso impedir esto, nos sacaron, no nos dejaron poder ayudarlo. Y esta palabra y esta frase, mejor dicho, fue una emboscada, es la que utiliza él, otro de los amigos, y que precisamente burlando le hace hincapié cuando le dice,
Entonces, si esto no fue una pelea, ¿qué fue? Y al final de la frase era esta: fue una emboscada, porque es lo que ellos sienten. Es más, dicen, estábamos en un clima distendido, tomando un helado, contando qué había pasado dentro del boliche, y aparece una patota y empiezan a pegarle a Fernando y después todo lo que conocemos. Santiago Corvo habla de Ayrton Violás. Dice que estaba entre el grupo donde le pegaban a Fernando y que gritaba: ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? A modo de arenga. No nos olvidemos que también en todo lo que es la instrucción de la causa señalan que Ayrton Violás era el que decía: dale, pegale, matalo, y que insultaba constantemente a Fernando Báez Sosa y a sus amigos, y que después, bueno, empezó a pegar a todo el mundo. Tomás de Alessandro es el que más golpes recibió, ¿sí? Porque lo tiran al piso en el momento que quieren defender, le dieron patadas en la cabeza y demás. Y dice: yo escuché a Matías Beninceli decirle a Fernando: a ver si volvés a pegar, negro de mierda. ¿Por qué? Porque no se olviden que en un momento, según lo que señalan los Radbier, en realidad lo que se conoce que pasó dentro del boliche, ellos decían que le habían pegado patadas justamente a uno de los chicos que estaba en ese grupito. Y se dio esa situación. Ese debería ser un agravante más. Totalmente. Ese negro de mierda debería ser en la acusación un agravante más. Sin dudas. Y no fue el único que le dijo cosas. Y después Julián García, otro de los chicos, dice: un grupo de chicos empezó a decir: paren de empujar, que Julián es el que aparentemente le pegaron, y ahí siento que me pegan una cachetada en la nuca. Ahí Fer y otro amigo intentan separar. Seguimos para el baño y cuando salimos, ahí nos llama Lucas para decir que los habían sacado. Obviamente acá está hablando de Fernando y de otros grupitos de amigos. ¿Por qué? Porque él nunca se enteró de toda esta situación, como decíamos al principio. La novia de Fernando también recién sale cuando la pelea termina y cuando lo ve a Fernando directamente tirado en el piso agonizando. Sí, sin dudas. Por eso te digo, y lo que dijo el primero de los testigos: yo hice una parte de la reconstrucción, pero todos vamos a ir contando detalles y se va a saber bien qué fue lo que ocurrió. Claro. ¿Por qué? Porque quizás no se acuerdan los nombres, quizás ayer Tomei intentó ponerle una chicana a alguno de ellos como diciendo: ¿eso lo leíste en la causa o es lo que te acordás? Pero básicamente tienen mucha memoria visual y están reconstruyendo, a pesar de lo que tienen que escuchar los padres por sobre todas las cosas, están reconstruyendo lo que vivieron en ese momento, y todos nombraron casi a las mismas personas, más allá de que todos estén vinculados. Máximo Tonsen, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi y también, por ejemplo, a Enzo Comelli como quien inició la pelea y lo tira a Fernando y lo deja arrodillado para que después suceda lo que todos conocemos. Bueno, la verdad.